Hoy en Cuentos Peludos te traemos una historia que no solo te conmoverá, sino que te hará creer nuevamente en los lazos invisibles que unen a los seres más puros. Es la historia de un pequeño de apenas 6 años que en medio de una tormenta no dudó en seguir el llamado de su corazón. Un llamado que lo llevó directo a un ser que necesitaba desesperadamente ser salvado. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final, porque lo que sucedió después cambiaría no solo sus vidas, sino también la forma en que muchos en su pueblo entendían la compasión, la valentía y el amor verdadero. Este no es un cuento cualquiera. Es una prueba de que a veces las almas heridas se encuentran para sanar juntas. Antes de comenzar, queremos conocerte un poquito más. ¿Desde qué ciudad o país nos acompañas hoy? Nos encantaría que dejaras tu comentario aquí abajo, para que esta comunidad de cuentos peludos crezca cada vez más. Cada uno de ustedes es parte de esta gran familia de historias emocionantes. Ahora, acompáñanos a adentrarnos en una tarde lluviosa en Villa Encina, donde un pequeño llamado Mateo estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Mateo se encontraba sentado junto a la ventana, observando la lluvia golpear los cristales de su pequeña casa azul en Villa Encina. El sonido monótono de las gotas y el murmullo lejano de los truenos parecían arrullarlo en un mundo silencioso del que no quería salir. Desde el accidente que le arrebató a su padre, Mateo había construido un muro invisible a su alrededor, un muro donde las palabras no tenían cabida. Elena, su madre, lo vigilaba desde la cocina, su corazón encogido por la impotencia. Cada día rezaba en silencio para que su pequeño volviera a hablar, para escuchar aunque fuera una sola palabra que le confirmara que su alma seguía allí, luchando. Pero esa tarde todo cambiaría. Un estruendo más fuerte sacudió la casa, la luz parpadeó, y entonces, como si una fuerza ajena a él lo impulsara, Mateo se levantó, se calzó sus botas de dinosaurio y sin mirar atrás abrió la puerta principal. La lluvia fría le golpeó el rostro, pero no le importó. Algo más fuerte que el miedo lo llamaba desde el bosque, algo que ni siquiera sabía explicar. Elena gritó su nombre desde la cocina, dejando caer el trapo con el que secaba los platos. Corrió tras él, pero Mateo ya había desaparecido entre las cortinas de agua. La tormenta parecía engullirlo todo, y el bosque, tan familiar durante los paseos de la tarde con su padre, ahora se presentaba como un laberinto de sombras y ríos de barro. Cada paso que Mateo daba era un desafío. Las ramas caídas le golpeaban las piernas, el suelo resbaladizo amenazaba con hacerlo caer, pero su determinación era más grande que el peligro. Avanzó, guiado por una intuición inexplicable, hasta que lo vio, una mancha negra y marrón, tendida entre un montón de hojas mojadas. Mateo se acercó despacio, su corazón latiendo con fuerza. Cuando estuvo a unos pasos, lo entendió. Era un perro, un pastor alemán, cubierto de barro, sangre seca y temblando de frío. El niño se agachó, sus pequeñas manos extendiéndose temblorosas. El perro levantó la cabeza con esfuerzo, sus ojos ámbar se encontraron con los de Mateo. No había amenaza en esa mirada, solo dolor, solo una súplica muda. Fue entonces cuando Mateo vio la cinta adhesiva gris que cubría por completo la boca del animal, envolviéndolo cruelmente. El perro intentó jadear, pero no podía. Su respiración era agónica, sus costillas marcaban cada jadeo como cuchillas bajo la piel. Mateo tragó saliva. No pensó en el miedo, no pensó en el peligro, solo supo que tenía que ayudarlo. Se arrodilló en el barro y con dedos entumecidos por el frío empezó a buscar la punta de la cinta. Tiró con cuidado, su fuerza apenas suficiente para despegar el pegamento empapado. El perro gimió, un sonido bajo y doloroso que rompió aún más el corazón del niño. Ya está, susurró Mateo, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta por primera vez en 8 meses. Siguió trabajando,
su cara muy cerca de la del perro, ignorando el viento que le azotaba el cabello y el barro que empapaba su ropa. Finalmente, después de varios intentos, la cinta cedió y cayó al suelo. El pastor alemán abrió la boca con dificultad, dejando escapar un quejido débil pero libre. Mateo retrocedió ligeramente, temiendo una reacción agresiva, pero el perro no hizo ningún movimiento brusco. Solo dejó caer la cabeza sobre las patas, agotado, pero con un leve movimiento de la cola, que Mateo interpretó como gratitud. El niño sonrió por primera vez en mucho tiempo. No podía cargarlo. Era grande, demasiado pesado para sus pequeños brazos, pero no pensaba dejarlo allí. Miró alrededor, buscando ayuda, pero solo el murmullo del bosque y el latido de la tormenta le respondieron. Entonces, haciendo acopio de toda su fuerza, empezó a tirar del perro, agarrándolo suavemente por el collar maltrecho que llevaba. El pastor, entendiendo la intención del niño, se puso de pie con dificultad y apoyó su peso en él. Juntos, avanzaron paso a paso hacia la casa. La escena que encontró Elena al abrir la puerta fue de esas que se graban a fuego en la memoria. Su pequeño, empapado de pies a cabeza, con los labios amoratados por el frío, sujetando con firmeza a un perro herido que apenas podía caminar. ¡Mateo!, gritó ella corriendo a ayudarlos. El niño no respondió, pero sus ojos brillaban con una determinación que ella no veía desde antes del accidente. Entre los dos lograron llevar al perro hasta la sala. Elena buscó toallas, agua tibia, cualquier cosa que pudiera aliviar el sufrimiento del animal. Mientras tanto, Mateo se arrodilló junto al perro, acariciando suavemente su cabeza, murmurándole palabras que ni él mismo sabía de dónde salían. La doctora Valeria Guzmán llegó poco después, llamada de urgencia por Elena. Al ver el estado del perro, frunció el ceño con gravedad. «Esto no es un simple caso de abandono», dijo mientras revisaba las cicatrices. «Este animal ha sido torturado y muy recientemente», revisó el cuello de Sombra, nombre que Mateo murmuró en un susurro cuando le preguntaron cómo quería llamarlo, y encontró una pequeña placa metálica con un código grabado: PS783. Valeria intercambió una mirada significativa con Elena. Ese tipo de identificación no era algo común. Perturbadas, pero decididas a ayudar, comenzaron a limpiar las heridas y administrarle los primeros cuidados médicos. Mateo no se apartó del lado de Sombra en ningún momento. Mientras afuera la tormenta seguía golpeando los tejados de Villa Encina, dentro de esa casa azul se gestaba algo más fuerte que cualquier temporal. El renacimiento de una esperanza, el inicio de un lazo inquebrantable que ni el miedo, ni el dolor, ni los secretos más oscuros serían capaces de destruir. Y así, sin saberlo aún, el pequeño Mateo y su nuevo amigo estaban a punto de embarcarse en una aventura que pondría a prueba sus corazones, su valor y su destino. Porque lo que Mateo había sentido en ese primer encuentro, esa conexión invisible que lo había hecho correr bajo la lluvia, era solo el principio de una historia que ningún habitante de Villa Encina jamás olvidaría. Esa noche, en la Casa Azul, nadie durmió. La doctora Valeria Guzmán trabajó sin descanso sobre el cuerpo maltratado de Sombra, mientras Elena preparaba café tras café para mantenerse despierta y fuerte. Y Mateo se negó a apartarse del lado de su nuevo amigo, a pesar de que sus pequeños ojos luchaban por mantenerse abiertos. Cada vez que Sombra gemía en sueños, agitándose levemente, Mateo deslizaba su mano sobre su cabeza, murmurándole palabras suaves que parecían calmar al animal. Era como si el niño, aún sin entenderlo, compartiera de alguna manera el dolor del perro, aliviándolo, sosteniéndolo. Valeria terminó de limpiar las heridas superficiales y colocó vendas improvisadas en las más profundas. Al terminar, se sentó en el suelo, junto a Elena, observando en silencio la escena que tenían frente a ellas. Un niño y un perro, dos almas rotas, encontrándose en la oscuridad.
Hay algo raro en todo esto, susurró Valeria, su voz impregnada de una mezcla de temor y fascinación. Ese perro no es como los demás, no solo por las heridas o el código en su collar, es algo más. Elena asintió, sintiéndolo también en el fondo de su pecho, aunque no podía explicarlo con palabras. En algún momento, la tormenta empezó a ceder y los primeros rayos tímidos del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas. Fue entonces cuando tocaron la puerta. Era el comisario Diego Salazar. Vestía su uniforme, pero su rostro reflejaba la preocupación de un amigo, no la rigidez de un oficial. Había escuchado rumores, un niño corriendo bajo la lluvia, un perro herido, vecinos alarmados por los gritos de la tormenta. Cuando Elena le abrió, Diego no hizo preguntas. Su mirada cayó de inmediato sobre Sombra y luego sobre Mateo, que ahora descansaba con su cabecita apoyada sobre el lomo del perro. ¿Es el niño el que lo encontró?, preguntó en voz baja. Elena asintió, conteniéndose para no romper en llanto. Tenemos que llevarlo a la clínica veterinaria para hacerle exámenes más profundos, dijo Diego. Y también creo que deberíamos investigar de dónde vino ese perro. Mientras hablaban, Mateo abrió los ojos. Se sentó lentamente, su mano nunca dejando de acariciar el costado de Sombra. «No se lo lleven», dijo, su voz un susurro pero firme, clara, decidida. Elena se arrodilló a su lado, sorprendida no solo por el hecho de que su hijo estuviera hablando, sino también por la fuerza de su expresión. «No te preocupes, mi amor», le aseguró, abrazándolo suavemente. «Sombra va a estar contigo. Nadie te lo va a quitar». Diego intercambió una mirada con Elena. No iba a contradecir a un niño que había enfrentado solo a una tormenta para salvar una vida. No ese día. Con extremo cuidado, entre todos lograron subir a Sombra al coche patrulla de Diego. Mateo insistió en acompañarlo en el asiento trasero, abrazado al perro, como si pudiera transmitirle parte de su propia vida. El viaje hacia la clínica veterinaria Santa Lucía fue silencioso, cargado de una tensión dulce, la ansiedad por el estado de Sombra, pero también una chispa nueva en los ojos de Mateo, un brillo que Elena no había visto desde antes de la tragedia. La doctora Guzmán ya estaba organizando su pequeño equipo de emergencia cuando llegaron. Mientras el personal preparaba una camilla y materiales estériles, Diego se encargó de hablar con el registro de mascotas de Villa Encina, buscando cualquier información relacionada con el código PS783. Mateo se negó a separarse de Sombra mientras lo examinaban. La veterinaria, viendo la intensidad del vínculo que el niño había formado con el perro en tan pocas horas, permitió que se quedara en la sala de tratamientos, siempre y cuando se mantuviera fuera del área de los instrumentos. Sombra soportó las manipulaciones médicas con una calma sorprendente, como si su única preocupación fuera no perder de vista a Mateo. Valeria encontró múltiples fracturas pequeñas, quemaduras químicas, cicatrices de viejas intervenciones quirúrgicas y, lo más alarmante, un pequeño implante metálico en la base del cuello de Sombra. Esto no es normal», murmuró mientras observaba la radiografía. «No es un chip convencional, es mucho más complejo». Sus palabras pusieron en alerta a Diego. «No puede ser», dijo acercándose a mirar el monitor. ¿Un dispositivo dentro de un perro? Elena, abrazando a Mateo en un rincón de la sala, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Valeria decidió extraer el dispositivo con sumo cuidado. La operación fue delicada, pero finalmente logró retirar un pequeño artefacto del tamaño de un botón, conectado a filamentos diminutos que parecían haber estado integrados en el tejido nervioso del animal. Mientras Valeria limpiaba y examinaba el extraño aparato, Mateo se acercó lentamente a Sombra, que descansaba adormilado bajo el efecto de la anestesia. Posó su mano sobre su cabeza, cerró los ojos, y algo increíble sucedió. No hubo palabras, no hubo sonidos, solo una corriente invisible que fluyó entre el niño y el perro,
como un río de luz dorada que los envolvía. Mateo vio imágenes. No eran suyas, eran recuerdos ajenos. Corredores metálicos, voces frías dando órdenes, otros perros llorando en jaulas. Vio dolor, vio miedo, y también vio la lucha interna de Sombra, su resistencia silenciosa, su negativa a hacer daño a otros, incluso cuando era obligado. Mateo gimió, abrumado por la intensidad de esas visiones, pero no apartó su mano. Elena se levantó de un salto, alarmada, pero Valeria la detuvo con una mano firme. «Déjalo», dijo la veterinaria en voz baja, con una expresión de asombro. «Algo está pasando, algo que no entiendo, pero que no parece malo». Cuando Mateo abrió los ojos, lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no de miedo. Eran lágrimas de compasión, de empatía. Sombra luchó para no ser un monstruo, susurró. Nadie en esa sala dudó de sus palabras. Diego, que había visto lo suficiente como para saber cuándo algo extraordinario ocurría, respiró hondo. «Tenemos que protegerlos», dijo, «más para sí mismo que para los demás. A ambos». Esa mañana, bajo el frío brillo de un amanecer nublado, se selló un pacto silencioso entre los presentes. Harían todo lo posible para cuidar a ese niño y a ese perro, para entender la verdad detrás de las cicatrices de Sombra y para descubrir quién era capaz de infligir tal horror a criaturas inocentes. Lo que no sabían aún era que sus vidas, y las de muchos otros, estaban a punto de ser arrastradas a un conflicto mucho más grande de lo que podían imaginar. Un conflicto donde Mateo y Sombra no serían simples víctimas, sino los protagonistas de una batalla silenciosa por algo mucho más importante que la justicia, la libertad. Porque el destino de Villa Encina, de Sombra y del propio Mateo apenas estaba comenzando a escribirse. El pequeño hospital veterinario Santa Lucía se transformó en un refugio improvisado. Mientras la lluvia cesaba afuera y el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes grises, dentro de esas paredes se tejía algo aún más milagroso que la propia supervivencia, una nueva esperanza. Sombra se recuperaba lentamente en una camilla improvisada en la sala de emergencias. Mateo, siempre a su lado, parecía haber encontrado en ese instante de conexión algo que había perdido hacía meses: propósito. Ya no era solo un niño atrapado en su dolor, era el guardián de un ser que también había sufrido en silencio. Elena observaba desde un rincón, su corazón dividido entre el orgullo y el miedo. Orgullo por ver a su hijo nuevamente lleno de vida, por escuchar su voz, por verlo luchar, y miedo porque intuía que esta historia apenas comenzaba, y que proteger a Mateo sería mucho más difícil de ahora en adelante. La doctora Valeria Guzmán trabajaba sin descanso, enviando muestras del dispositivo retirado a colegas de confianza, tratando de mantener en secreto lo que habían descubierto. Sabía que si las personas equivocadas se enteraban de que Sombra había sobrevivido, no se detendrían ante nada para recuperarlo. El comisario Diego Salazar tampoco perdió tiempo. Usando sus contactos en la fuerza, comenzó a investigar discretamente el número de serie encontrado en el collar de Sombra, PS-783. Lo que encontró heló su sangre. A través de filtraciones y archivos clasificados, descubrió la existencia de un proyecto ultra secreto conocido como Proyecto Centinela. Un experimento militar que, bajo la fachada de desarrollar perros de búsqueda y rescate, había estado creando unidades de control mental canino capaces de actuar bajo órdenes directas transmitidas electrónicamente. Lo que Diego leyó era aterrador. Experimentos brutales, entrenamiento forzado mediante dolor y manipulación neurológica, programas de obediencia absoluta y, lo peor, menciones de fases experimentales donde intentaban que los perros compartieran recuerdos, emociones, incluso pensamientos básicos. Sombra no era un perro común, era, en términos militares, un activo de alto valor, un experimento que al escapar
Había desafiado años de investigaciones y millones de dólares invertidos. Diego cerró el archivo con una sensación de urgencia apremiante. Sabía que si él, con sus recursos limitados, había encontrado esa información, entonces los responsables de Centinela seguramente ya estarían moviendo piezas para recuperar lo que consideraban suyo. Y Mateo estaba ahora directamente en la mira. Mientras tanto, en la sala de recuperación, Mateo seguía acariciando a Sombra, sus dedos deslizándose con ternura sobre el pelaje áspero pero cálido del animal. De repente, el perro gimió suavemente y movió la cabeza como si intentara decir algo. Mateo cerró los ojos y en esa especie de lenguaje silencioso que solo ellos dos parecían entender, recibió una nueva imagen. Un hombre, joven, con uniforme, pero con tristeza en los ojos. El hombre acariciaba a Sombra, le susurraba palabras que Mateo no lograba comprender del todo, pero podía sentir la intención: cariño, culpa, despedida. Cuando Mateo abrió los ojos, su respiración era agitada. Él tenía a alguien que lo amaba, dijo en voz baja. Un soldado. No todos eran malos. Elena se acercó rápidamente, arrodillándose a su lado. ¿Qué ves, amor?, preguntó acariciando su cabello mojado. Un amigo, respondió Mateo tocándose el pecho. Alguien que le dio la oportunidad de escapar. Valeria, que había estado organizando medicamentos en la esquina, se giró rápidamente. Un amigo, repitió. ¿Un soldado? Mateo asintió con seriedad infantil. ¿Recuerdas su nombre, cielo?, insistió Elena, sintiendo que cada pequeño detalle podría ser crucial. El niño frunció el ceño, como si luchara por captar un eco lejano. Finalmente, susurró. Daniel. Valeria y Diego se miraron. Daniel. Ese nombre, aunque común, podía ser una pista vital. Diego sacó su libreta y apuntó cuidadosamente. Nombre: Daniel, posible soldado involucrado, no enemigo. Elena insistió en llevarse a Mateo a casa para que descansara, pero el niño se negó. No puedo dejarlo solo, dijo simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Así que armaron un rincón con mantas y almohadas junto a la camilla de Sombra. Mateo se acurrucó allí, y en cuestión de minutos, ambos, niño y perro, cayeron rendidos por el cansancio. Fue en ese momento, mientras el hospital se sumía en un silencio cargado de tensión, que la puerta principal se abrió de golpe. Diego desenfundó su arma. Valeria soltó un grito ahogado y Elena cubrió instintivamente a Mateo con su cuerpo. Pero no era un enemigo. Era un joven, empapado de pies a cabeza, jadeando, con la ropa rasgada y los ojos desesperados. ¿Dónde está?, preguntó, su voz rasgada por el esfuerzo. ¿Dónde está el perro? Diego apuntó el arma firme. ¿Quién eres? Soy Daniel, respondió el joven, levantando las manos. No vine a hacer daño, vine a advertirles. Ellos vienen en camino, y no se detendrán. La sala quedó en un silencio sepulcral. Sombra, al escuchar la voz, levantó la cabeza débilmente. Un leve movimiento de su cola fue suficiente para que Mateo supiera que el perro reconocía a ese hombre. Era el mismo que había visto en los recuerdos compartidos. Era el soldado bueno. Daniel fue interrogado rápidamente en una de las salas traseras. Explicó que había sido parte del proyecto, que había trabajado entrenando a los perros, pero que cuando se dio cuenta del horror que estaba ocurriendo, el dolor, las pruebas, el control mental forzado, no pudo seguir siendo parte. Había ayudado a liberar a Sombra una noche, desconectando parcialmente los sistemas de seguridad. Y ahora, al saber que el perro había sobrevivido y que un niño estaba involucrado, había arriesgado su vida para advertirles. «Vendrán esta misma noche», dijo con gravedad. «Vendrán por el perro y por el niño». Elena sintió que el mundo se le desmoronaba bajo los pies. No se trataba solo de proteger a Sombra. Ahora también era Mateo quien corría peligro. Y ella estaba dispuesta a enfrentarse al mundo entero si era necesario para proteger a su hijo. Pero no estaba sola. Diego, Valeria, Daniel, todos estaban allí, formando un círculo de defensa
alrededor de Mateo y Sombra. Esa noche, en Santa Lucía, se prepararon no para una simple huida, sino para una resistencia. Una resistencia nacida no de la violencia, sino del amor, del valor, de la necesidad desesperada de proteger algo tan raro y precioso como el vínculo inquebrantable entre un niño y un perro roto, pero lleno de luz. La batalla apenas comenzaba. La noche cayó sobre Villa Encina como un manto espeso, cubriendo el pequeño Hospital Santa Lucía en una penumbra inquietante. En el interior, la tensión era palpable. Diego revisaba su pistola por tercera vez, mientras Valeria preparaba una caja improvisada de suministros médicos de emergencia. Elena, con el rostro pálido pero decidido, empaquetaba lo esencial: mantas, ropa para Mateo, medicamentos para Sombra. Daniel, todavía empapado y temblando de frío, trazaba un mapa rápido en la vieja pizarra de la clínica, delineando posibles rutas de escape. Mateo observaba todo en silencio, sentado junto a Sombra, su pequeña mano descansando sobre el lomo del pastor alemán. El perro, aunque débil, mantenía los ojos abiertos, atento, como si supiera que algo se avecinaba. Un lazo invisible vibraba entre ellos, una comunicación muda, pura, que ni el miedo lograba interrumpir. Daniel terminó de dibujar el mapa y se volvió hacia ellos. «Tenemos que salir antes de la medianoche», dijo en voz baja. «Ellos no atacarán un hospital en pleno día, pero de noche no tendrán escrúpulos». «¿Y si ya nos están vigilando?», preguntó Diego, su voz dura como el acero. «Lo están», respondió Daniel sin titubear, «pero su objetivo principal es recuperar al activo, no matarlo. Eso nos da una pequeña ventaja, no esperan resistencia». Elena apretó los puños. «No voy a dejar que le pongan una mano encima a mi hijo», dijo con un temblor contenido en la voz. «Ni nosotros», afirmó Diego mirándola con firmeza. El plan era sencillo, aunque peligroso: escapar usando los túneles de mantenimiento que conectaban la clínica con las alcantarillas antiguas de Villa Encina. Desde allí llegarían a una casa segura en las afueras, una propiedad olvidada que alguna vez perteneció al abuelo de Diego. Pero sabían que el menor error podría significar la captura. Mientras terminaban de preparar todo, Mateo se acercó a Daniel. El niño lo miró fijamente, como si pudiera ver dentro de él. «¿Vas a ayudarnos?», preguntó. Su voz pequeña pero llena de autoridad. Daniel se agachó hasta quedar a su altura. «Te lo prometo», dijo, colocando una mano sobre el hombro de Mateo. «No dejaré que te pase nada, ni a ti ni a Sombra». Mateo asintió lentamente. Luego, sin previo aviso, abrazó a Daniel. Fue un gesto breve, torpe, pero cargado de un significado que hizo que el joven soldado sintiera un nudo en la garganta. No podía fallarles, no después de todo lo que había visto, no después de haber sido parte, aunque fuera indirectamente, del dolor de tantos inocentes. La hora señalada llegó. Diego salió primero, inspeccionando la calle desde una ventana lateral. No vio movimiento, pero sentía en los huesos que no estaban solos. Con cuidado, movieron una estantería en la sala de suministros, revelando una trampilla oxidada. «¿Lista?», preguntó Diego mirando a Elena. Ella asintió, tragándose el miedo. Valeria bajó primero, seguida de Daniel, cargando los suministros. Luego fue el turno de Elena. Mateo se preparaba para descender cuando Sombra gimió débilmente. El niño se volvió hacia él. «No te preocupes», susurró. «Vamos juntos». Con paciencia y cariño, lograron ayudar a Sombra a bajar la estrecha escalera metálica. A pesar de sus heridas, el pastor alemán se movió con una determinación que conmovió a todos. Una vez abajo, Diego cerró la trampilla cuidadosamente, asegurándose de no dejar rastro. La oscuridad los envolvió y el aire era denso y húmedo. Los viejos túneles de mantenimiento olían a tierra mojada y óxido. Las linternas apenas iluminaban unos metros por delante. Avanzaron en silencio, cada paso resonando como un eco lejano. Mateo caminaba muy cerca de Sombra, y aunque su cuerpo pequeño temblaba de miedo y frío,
No soltó al perro en ningún momento. Pasaron lo que parecieron horas en aquel laberinto subterráneo. A veces se detenían a escuchar ecos, goteos, el susurro del viento colándose por rendijas antiguas, pero ningún paso, ningún indicio inmediato de persecución. Finalmente llegaron a una salida oculta detrás de una vieja estación de bombeo abandonada. Diego emergió primero, revisando los alrededores con su linterna apagada para no atraer atención. El campo abierto se extendía ante ellos, bajo un cielo estrellado que contrastaba brutalmente con la oscuridad opresiva de los túneles. «Está despejado», susurró. Uno a uno salieron. Elena cargaba una mochila liviana, Valeria llevaba el botiquín. Daniel sostenía una linterna cubierta para dirigirlos, y Mateo, siempre con Sombra pegado a su lado. Comenzaron a cruzar el campo, avanzando hacia el bosque que bordeaba la antigua propiedad del abuelo de Diego. El terreno era irregular y difícil de caminar, pero lo lograban. Cada paso los acercaba un poco más a la seguridad, hasta que Sombra se detuvo, su cuerpo rígido, las orejas erguidas. Un gruñido bajo emanó de su garganta. Mateo lo sintió antes de verlo. Una sombra moviéndose entre los árboles, luego otra y otra más. «Nos encontraron», murmuró Daniel, maldiciendo en voz baja. Diego no lo dudó. «¡Corre, Mateo!», gritó, desenfundando su arma. Elena tomó la mano de su hijo y tiró de él, obligándolo a correr a través del campo. Sombra, a pesar de su debilidad, corrió a su lado, protegiéndolo. Los disparos no tardaron en sonar. No balas letales, no todavía. Era como Daniel había predicho, balas de goma, redes, dardos tranquilizantes. Querían capturarlos vivos, pero aún así, el peligro era enorme. Elena corría como nunca había corrido en su vida. Su única obsesión era mantener a Mateo a salvo. Sintió una red rozarle el hombro, pero logró esquivarla. Diego y Daniel cubrían su retirada, intercambiando disparos con las figuras encapuchadas que surgían del bosque. Valeria, aunque aterrada, usaba piedras y ramas para entorpecer el avance de los hombres. Sombra luchaba por seguir el ritmo, pero cada vez se le hacía más difícil, hasta que cayó. Mateo se detuvo en seco. «¡Sombra!», gritó. Elena trató de arrastrarlo, de hacerlo seguir, pero el niño se soltó de su mano y corrió de regreso hacia su amigo caído. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló junto a él y puso ambas manos sobre su cabeza. «Levántate, Sombra, por favor», suplicó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Y entonces ocurrió. Una oleada de energía pareció emanar de Mateo, envolviendo a Sombra en una luz dorada apenas perceptible. El perro abrió los ojos, jadeando, como si una chispa nueva de vida recorriera su cuerpo. Se puso de pie, tambaleante, pero firme, y junto a Mateo reanudó la carrera hacia el bosque. Elena, sollozando de alivio, los siguió. Lograron llegar a los árboles justo cuando dos camionetas negras irrumpieron en el campo, iluminando todo con sus faros. Diego y Daniel se vieron obligados a replegarse, siguiendo al grupo en retirada. El bosque los acogió como un manto protector, ocultándolos momentáneamente de la vista. Pero sabían que no era suficiente. Habían ganado unos minutos. Nada más. Mientras corrían bajo la cobertura de los árboles, esquivando ramas y raíces, Mateo sentía el latido furioso de su propio corazón. Pero también sentía algo más. Sombra. Sentía su fuerza, su coraje, su dolor y su determinación de protegerlo, de no rendirse. Esa conexión, ese lazo imposible, era su mayor arma. Y aunque el peligro apenas comenzaba, Mateo sabía que mientras estuvieran juntos no serían derrotados fácilmente. La verdadera lucha apenas se avecinaba, y ni el miedo, ni la oscuridad, ni las sombras que los perseguían serían suficientes para separarlos. La oscuridad del bosque era densa, casi tangible, pero para Mateo y Sombra era su única salvación.
Corrían a ciegas, las ramas arañándoles la piel, las piedras resbaladizas bajo sus pies. Elena seguía a su hijo de cerca, su corazón latiendo como un tambor desbocado. Detrás de ellos, Diego, Daniel y Valeria mantenían el ritmo como podían, aunque sus cuerpos pedían a gritos descanso. Los faros de las camionetas negras seguían iluminando el campo, y las voces de los hombres resonaban en la distancia, más cerca de lo que les gustaría admitir. Tenían que llegar a la vieja cabaña. Ese era el plan, el único refugio antes de intentar contactar a alguien que pudiera ayudarlos realmente. Pero el bosque no era fácil de atravesar, especialmente de noche. Cada paso era una batalla contra el agotamiento, el miedo y el dolor que se aferraba a sus cuerpos. Mateo tropezó varias veces, pero Sombra estaba allí, empujándolo suavemente con su hocico, ayudándolo a mantenerse de pie. Era como si el pastor alemán, a pesar de sus heridas, entendiera que no podía caer ahora, que su misión no era solo sobrevivir, sino proteger a ese pequeño humano que había salvado su vida. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, divisaron la silueta oscura de la vieja cabaña a través de los árboles. Un edificio de madera semiderruido, olvidado por el tiempo, pero que para ellos, en ese momento, era un palacio. Diego llegó primero, abriendo la puerta a golpes de hombro. La cabaña crujió en protesta, pero cedió. ¡Rápido, adentro!, gritó cubriendo la entrada mientras los demás se apresuraban a entrar. Daniel y Valeria ayudaron a Elena y a Mateo a cruzar el umbral, mientras Sombra se deslizó adentro con un gemido bajo. Diego fue el último en entrar, cerrando la puerta y atrancándola con una vieja barra de madera. El silencio cayó sobre ellos como una manta pesada. Solo se oían sus respiraciones agitadas y el tamborileo distante de los helicópteros peinando la zona. Valeria encendió una pequeña linterna, revelando el interior polvoriento de la cabaña. Una mesa rota, algunas sillas cojas, un hogar de piedra ennegrecido por el tiempo y un sofá cubierto de telarañas. No era mucho, pero era suficiente. «Tenemos unos minutos, tal vez una hora antes de que rastreen hasta aquí», dijo Diego, revisando su arma. «Necesitamos un plan». Elena se dejó caer en el suelo, abrazando a Mateo, que temblaba, pero seguía firme, su mano aferrada al collar de Sombra como un ancla. Daniel se acercó al niño y al perro, arrodillándose frente a ellos. «Mateo», dijo en voz baja, «¿puedes ayudarnos otra vez?» El niño levantó la vista, sus ojos grandes y brillantes reflejando la luz de la linterna. «¿Cómo? Necesitamos saber cuántos vienen. Y si hay otros perros como Sombra», explicó Daniel, midiendo sus palabras cuidadosamente. Mateo miró a Sombra, buscando su consentimiento. El pastor alemán, como entendiendo perfectamente, inclinó levemente la cabeza, como dándole permiso. El niño cerró los ojos, colocando ambas manos sobre el pelaje cálido del animal. Y entonces la conexión se abrió de nuevo. Lo que Mateo vio no era como antes, era más intenso, más brutal. Imágenes fugaces de hombres armados moviéndose en formación táctica, de perros más grandes, más feroces, con los ojos inyectados en rabia y miedo, corriendo junto a ellos. De órdenes gritadas en idiomas que Mateo no entendía, pero también vio otra cosa, una figura conocida, un hombre con cabello gris y uniforme, su rostro duro como piedra. Capitán Ernesto Varela, el responsable del proyecto Centinela, el hombre que había ordenado el sufrimiento de Sombra y de muchos otros. Mateo abrió los ojos de golpe, jadeando. «Son muchos», susurró, «más de 20. Y traen otros perros, pero ellos no son como Sombra, están rotos». Elena apretó a su hijo contra su pecho, tratando de protegerlo de ese horror que ningún niño debería conocer. «¿Y qué hay de Varela?», preguntó Diego, su voz un gruñido. «Está con ellos», dijo Mateo temblando. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Sabían que no tenían posibilidades en un enfrentamiento directo. Necesitaban una salida.
Daniel fue el primero en hablar. «Hay un viejo túnel de escape», dijo recordando de pronto. «Mi abuelo me lo mostró cuando era niño. Era una mina de cuarzo abandonada, pero tiene una salida oculta al otro lado del cerro. ¿Podemos alcanzarlo?», preguntó Valeria, esperanzada. «Si nos movemos ahora», respondió Daniel. Diego asintió, su decisión tomada. «Entonces vámonos». Pero Mateo se quedó quieto, su mano apretando el pelaje de Sombra. «No podemos dejarlos», dijo, su voz apenas un susurro. Todos lo miraron, sin entender. «¿A quién es Mateo?», preguntó Elena acariciándole el cabello. «A los otros perros», respondió con lágrimas en los ojos. «Sombra dice que están sufriendo, que nos necesitan». Elena sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Su instinto de madre le gritaba que sacara a su hijo de allí lo más rápido posible. Pero la mirada de Mateo, la determinación en esos ojos infantiles, el fuego en su voz, sabía que no podría convencerlo de abandonar a esos animales. No después de todo lo que habían pasado. Y en el fondo, ella tampoco quería. No podían cerrar los ojos y seguir adelante como si nada. No si querían ser diferentes de los monstruos que los perseguían. Diego suspiró pesadamente. «Entonces cambiamos el plan», dijo mirando a Daniel. «¿Ese túnel puede acercarnos a la base donde tienen a los otros perros?». Daniel asintió, aunque la preocupación ensombrecía su rostro. «Sí, pero será aún más peligroso». «No importa», dijo Valeria, sorprendiendo a todos. «Si hay vidas que salvar, debemos intentarlo». Elena miró a Mateo. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó, su voz temblando. Mateo asintió sin dudar. «Sombra dice que no podemos abandonarlos». La decisión estaba tomada. Sin más tiempo que perder, reunieron lo poco que tenían y salieron de la cabaña por una trampilla oculta detrás del hogar de piedra. El túnel de escape era estrecho, húmedo y oscuro, pero no vacilaron. Uno a uno, se adentraron en las entrañas de la tierra, guiados solo por la tenue luz de una linterna cubierta y la fe ciega en que estaban haciendo lo correcto. A cada paso, el aire se volvía más denso. A cada paso, las pisadas de sus perseguidores se escuchaban más lejos, y en el corazón de Mateo, la voz de Sombra susurraba: «No estás solo, nunca más». La misión más peligrosa de sus vidas había comenzado, y esta vez no era solo por su propia libertad, era por todos los que aún no podían luchar por sí mismos. El túnel era un laberinto olvidado, un susurro de épocas antiguas, donde el tiempo mismo parecía haberse detenido. El suelo resbaladizo, las paredes de piedra fría y el eco de sus pasos los envolvían mientras avanzaban en fila, Mateo en medio del grupo, con Sombra a su lado, como siempre, como una sombra fiel. Nadie hablaba. Las palabras sobraban cuando el miedo y la determinación llenaban el aire. Cada crujido, cada gota de agua que caía de las rocas era una advertencia de que cualquier error podía costarles la vida. Pero aún así, sus pasos seguían adelante, porque ahora no era solo una cuestión de supervivencia, era una misión: salvar a los otros perros, liberar a los olvidados, hacer lo correcto. Después de casi una hora de avanzar a tientas, el túnel empezó a inclinarse hacia arriba. Daniel, que iba al frente, se detuvo, levantando una mano para indicar silencio absoluto. Se agachó y empujó una trampilla oculta en el techo de tierra. Un débil haz de luz nocturna se filtró a través de la abertura. Arriba podían ver parte de un alambrado, torres de vigilancia a lo lejos y más allá los tenues perfiles de hangares bajos y rectangulares. «Es aquí», susurró Daniel, «la base secundaria del proyecto Centinela». Diego observó a través de unos binoculares pequeños que había llevado consigo. «No parece demasiado vigilado en este sector», murmuró. «Seguramente piensan que nadie podría acercarse por aquí». Valeria miró hacia Mateo. «¿Qué hacemos, pequeño jefe?», preguntó con una sonrisa cansada, intentando aligerar la tensión. Mateo cerró los ojos, apoyando la frente contra el cuello de Sombra. Por un momento, el mundo pareció contener el aliento.
Y entonces el niño habló. Hay 4 perros encerrados en jaulas de metal cerca del edificio rojo. Y hay hombres, muchos hombres malos. Elena contuvo la respiración. ¿Estaba Mateo viendo todo eso a través de sombra? ¿O algo aún más profundo estaba ocurriendo? Daniel asintió, como si ya no cuestionara las capacidades del niño. Entonces, debemos actuar rápido. Trazaron un plan rápido. Diego y Daniel causarían una distracción en el ala norte, encendiendo un depósito de chatarra abandonado para atraer a los guardias. Mientras tanto, Valeria, Elena, Mateo y Sombra se dirigirían hacia las jaulas. La prioridad, liberar a los perros, ganar el mayor tiempo posible y escapar. Parecía un plan suicida, pero era todo lo que tenían, y a veces la desesperación era la mejor aliada del valor. Diego y Daniel se escabulleron primero, desapareciendo en la oscuridad como sombras entrenadas. A la distancia, un par de minutos después, comenzaron a escucharse explosiones sordas y gritos. Los focos se movieron hacia el ala norte. Sirenas empezaron a ulular. Valeria asintió. ¡Ahora! Salieron del túnel y corrieron agachados, pegados al suelo, ocultándose tras montículos de tierra, restos de maquinaria abandonada, cualquier cosa que pudiera servir como cobertura. Mateo se movía rápido, Sombra a su lado, protegiéndolo de cualquier peligro. Al llegar al edificio rojo, encontraron lo que Mateo había descrito: 4 jaulas de acero pesado, oxidadas pero sólidas, donde 4 pastores alemanes yacían, encadenados, débiles, pero vivos. Los perros levantaron la cabeza al sentir su presencia, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. Elena corrió hacia las cerraduras, candados gruesos. No había tiempo para sutilezas. Valeria sacó una pequeña palanca de su mochila y empezó a forzar el primero. Mateo se acercó a las jaulas, hablando en voz baja, con esa suavidad que había nacido en él desde que conoció a Sombra. «No tengan miedo», susurró. «Venimos a ayudarlos». Sombra se acercó también, oliendo, gimiendo suavemente, transmitiendo un mensaje silencioso a sus hermanos de dolor. La conexión entre ellos era inmediata, como si reconocieran en Sombra una autoridad natural, una promesa de libertad. El primer candado cayó con un chasquido sordo. Elena abrió la puerta de golpe y un pastor alemán joven, de pelaje gris moteado, se lanzó hacia Mateo, solo para detenerse a centímetros de él, temblando. El niño extendió una mano. El perro la olió y, después de un segundo, lamió suavemente sus dedos. «Se llama Rayo», murmuró Mateo, recibiendo la imagen en su mente. Elena no tuvo tiempo de preguntar cómo sabía eso. Los otros candados fueron cediendo uno por uno. Uno de los perros estaba tan débil que tuvieron que cargarlo entre Sombra y Elena, pero lo lograron. Ahora eran 6 fugitivos en lugar de 2, y el tiempo se les acababa. Justo cuando estaban a punto de retirarse hacia el túnel, una alarma diferente empezó a sonar. Una alarma que Mateo sintió antes de oír. La voz de Sombra en su mente era un rugido de advertencia. «¡Vienen!». Desde el edificio principal surgieron hombres armados, acompañados de 2 perros enormes negros como la noche, con collares metálicos que emitían pulsos de luz roja. Perros controlados, perros rotos. Mateo retrocedió instintivamente, chocando contra Elena, que lo sostuvo con fuerza. «¡Corran!», gritó Valeria. El grupo se dispersó, esquivando disparos de dardos tranquilizantes, redes y gritos de órdenes. Sombra y Rayo se interpusieron entre Mateo y los perros enemigos, sus cuerpos tensos, sus colmillos brillando bajo la luz de la luna. El primer perro enemigo se lanzó contra Mateo. Sombra lo interceptó en el aire, chocando con él en un estallido de gruñidos y dientes. Mateo gritó, intentando correr hacia Sombra, pero Elena lo arrastró hacia el túnel, lágrimas en los ojos. No podían quedarse, no podían luchar contra todo el infierno que se había desatado. Dentro del túnel, en medio de la oscuridad, Mateo lloraba en silencio, abrazando a Rayo, mientras los demás aseguraban la salida. Sombra no había regresado,
Pero Mateo sabía en el fondo de su alma que su amigo estaba luchando por ellos, y no lo abandonaría, no ahora, no nunca. Diego y Daniel lograron alcanzar los minutos después, heridos pero vivos, sus rostros marcados por la batalla. Al ver al grupo, Daniel frunció el ceño. ¿Y Sombra? Mateo, con la voz quebrada, susurró: «Está peleando por nosotros». Diego maldijo entre dientes: «Debemos volver por él». «Y lo haremos», dijo Daniel con firmeza. «Pero primero debemos sacar a estos perros de aquí». Era una carrera contra el tiempo, una carrera contra la muerte, una carrera por todo aquello en lo que aún creían. Y aunque la noche se cerraba a su alrededor como una trampa mortal, Mateo sabía una cosa con certeza: Sombra no se rendiría, y ellos tampoco, no esta vez, no cuando la libertad, la verdadera libertad, estaba tan cerca. La oscuridad del túnel abrazaba a todos como un manto pesado, cargado de miedo y esperanza. Elena sostenía a Mateo contra su pecho, sintiendo cómo el pequeño temblaba, no de frío, sino de pura angustia. Sombra no estaba con ellos. Y aunque el instinto gritaba que debían seguir corriendo, que debían poner distancia entre ellos y la base del proyecto Centinela, algo en los ojos de Mateo, algo más grande que el miedo, hizo que todos se detuvieran. «No podemos dejarlo», susurró el niño, su voz quebrada, pero llena de una resolución que parecía mucho más grande que su cuerpo pequeño. Valeria miró a Diego, a Daniel, buscando una respuesta. «Tenemos que salir de aquí», insistió Diego, su rostro endurecido por la preocupación. «Tenemos que salvarlos a ustedes primero, y volveremos por él», agregó Daniel rápidamente, intentando mantener viva la esperanza. «Te lo prometo, Mateo». Pero el niño sacudió la cabeza. «No entienden», dijo, la desesperación vibrando en cada palabra. «Sombra, él está llamándome». Todos quedaron en silencio. El eco de esa confesión pareció rebotar en las paredes del túnel, cargado de un significado que aún no podían comprender del todo. Mateo cerró los ojos, apoyando su frente contra el pelaje tembloroso de Rayo, uno de los perros rescatados, y entonces habló de nuevo. «Está luchando, pero no puede solo». Diego maldijo en voz baja, apretando los puños. Sabía que cada minuto que pasaban ahí era un riesgo mayor. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero también sabía, mirando al niño frente a él, que había cosas en la vida que valían cualquier sacrificio. «Está bien», dijo finalmente, rindiéndose a la única opción honorable. «Volvemos». Daniel se pasó una mano por el cabello, claramente nervioso, pero asintió. «Yo cubro la retaguardia», añadió. «Valeria». Diego miró a la mujer con seriedad. «Tú llevas a Elena, a Mateo y a los otros perros por el túnel hasta el bosque. Los llevarás a un lugar seguro». «Pero», protestó Valeria. «No hay tiempo para discusiones», cortó Diego. «Debes protegerlos». Elena agarró la mano de Valeria, entendiendo sin palabras. Mateo soltó un pequeño sollozo, pero Valeria se agachó frente a él, tomando su carita entre sus manos. «Te prometo que vamos a traerlo de vuelta», dijo, con una convicción férrea. Mateo asintió, aunque las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas sucias. Sombra era más que un perro para él. Era su otra mitad, su protector, su hermano. Mientras Valeria guiaba a Elena, Mateo y los otros perros hacia la salida secundaria del túnel, Diego y Daniel volvieron sobre sus pasos, moviéndose como sombras a través del laberinto subterráneo. Cuando alcanzaron la trampilla por donde habían salido la primera vez, la abrieron con sumo cuidado. Afuera, la noche estaba viva con sonidos de lucha, gritos, gruñidos, disparos de dardos tranquilizantes, y entre todo ese caos, un rugido de furia animal que solo podía pertenecer a Sombra. Diego asomó la cabeza y vio la escena. Sombra, cubierto de heridas y barro, peleaba contra dos perros enormes que parecían más máquinas que criaturas vivas. Uno de ellos estaba ya tendido en el suelo, inconsciente o muerto.
El otro rodeaba a Sombra, buscando un ángulo para atacar. A su alrededor, varios soldados apuntaban, dudando en disparar por temor a dar a sus propios animales. Era ahora o nunca. Sin pensarlo dos veces, Diego salió disparado del túnel, seguido por Daniel. Ambos abrieron fuego, apuntando a las piernas de los soldados, derribándolos uno a uno en una rápida ráfaga de disparos precisos. El desconcierto jugó a su favor. Sombra aprovechó el momento para derribar al último perro enemigo, mordiendo con fuerza en el costado expuesto de su atacante. Cuando el campo se despejó, el pastor alemán, sangrando pero erguido, se volvió hacia Diego y Daniel, sus ojos brillando de reconocimiento y dolor. «Vamos, muchacho», murmuró Diego, acercándose lentamente. «Hora de volver a casa». Sombra cojeó hacia ellos, cada movimiento una batalla contra su cuerpo exhausto. Diego lo levantó en brazos, con un esfuerzo que le arrancó un gruñido de dolor. «Te tengo, chico», prometió. Con Sombra en brazos corrieron de regreso al túnel, sabiendo que no tendrían una segunda oportunidad. Mientras tanto, Valeria y Elena habían logrado llevar a Mateo y los otros perros a un claro en el bosque, lejos de la base. Mateo no apartaba la vista del túnel, su pequeño cuerpo rígido, sus labios moviéndose en un susurro constante. «Por favor, por favor, por favor». Y entonces los vio. Primero, dos figuras corriendo. Luego, el brillo familiar de un pelaje dorado bajo la luz de la luna. «¡Sombra!», jadeó, y sin esperar más, corrió hacia ellos. Elena gritó su nombre, pero no intentó detenerlo. Sabía que había cosas más fuertes que el miedo. Mateo cayó de rodillas frente a Sombra, abrazándolo con fuerza, enterrando su rostro en el pelaje empapado de sangre y sudor. El perro gimió débilmente, pero movió la cola, su señal inconfundible de alegría. Habían vuelto a reunirse, habían cumplido su promesa. No había tiempo para lágrimas. No todavía. Diego, jadeando por el esfuerzo, miró a todos. «Tenemos que movernos». La base seguramente ya había enviado refuerzos tras escuchar los disparos. Tenían minutos, tal vez menos, para desaparecer en el bosque. Se reagruparon rápidamente. Mateo, sin soltar a Sombra, montó en una de las camillas improvisadas que habían preparado para los perros más heridos. Y corrieron. Corrieron como si la vida dependiera de ello, porque así era. La huida fue un borrón de ramas cortándoles la piel, de pies resbalando sobre barro, de pulmones ardiendo por la falta de aire. Pero nadie se detuvo, ni una sola vez. Elena cargó a uno de los perros más débiles, sus músculos gritando por el esfuerzo. Diego sangraba por una herida en el brazo. Daniel cojeaba, pero seguía adelante. Mateo sostenía la cabeza de Sombra contra su pecho, susurrándole palabras de aliento, como si su voz pudiera mantener al animal consciente, y en el fondo del bosque, como un milagro prometido, las luces de la vieja carretera aparecieron. Valeria había contactado a una red de rescatistas de animales, activistas que desconfiaban profundamente de las actividades del gobierno. Una vieja furgoneta oxidada los esperaba, el motor en marcha. «¡Rápido!», gritó el conductor, un hombre de cabello canoso y rostro endurecido por la vida. Uno a uno subieron a la furgoneta, apilándose como podían entre mantas, jaulas improvisadas y cajas de suministros. Cuando Diego y Daniel subieron los últimos, el conductor pisó el acelerador y la furgoneta rugió hacia la libertad, dejando atrás el infierno que casi los había devorado. Mateo, abrazado a Sombra, no dijo nada. No necesitaba hacerlo. En su interior sentía una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. Habían ganado esta batalla, pero sabía, en lo más profundo de su alma, que la guerra apenas comenzaba. Porque mientras existieran lugares como el Proyecto Centinela, mientras existieran criaturas heridas que necesitaban ser salvadas, él, Sombra y todos los que los habían ayudado no dejarían de luchar, nunca.
El motor de la vieja furgoneta rugía mientras avanzaba por el camino de tierra, alejándolos de la base maldita del proyecto Centinela. Dentro, el aire era espeso, cargado con el olor a sangre, sudor, miedo y algo más, esperanza. Una esperanza frágil, rota, pero viva. Elena sostenía a Mateo en sus brazos, mientras el niño no soltaba a Sombra ni por un segundo. El pastor alemán respiraba con dificultad, cada bocanada de aire un pequeño milagro. A su alrededor, los otros perros rescatados descansaban como podían, algunos envueltos en mantas, otros simplemente echados en el suelo metálico, jadeando, pero vivos. Diego, sentado junto a la puerta, mantenía su mirada fija en la ventana trasera, su arma descansando sobre su regazo. Sabía que no estaban completamente a salvo, no todavía. Daniel y Valeria revisaban a los perros heridos, aplicando vendas improvisadas, murmurando palabras de consuelo. Cada rostro estaba marcado por el agotamiento, cada cuerpo por heridas visibles e invisibles. Pero nadie se quejaba. Habían ganado algo invaluable aquella noche: libertad. El conductor, que se había presentado simplemente como Tomás, hablaba poco. Su único objetivo era llevarlos hasta un refugio seguro, un santuario clandestino manejado por activistas, en una región montañosa donde las autoridades difícilmente se atreverían a buscar. 3 horas más, anunció con su voz rasposa. Después podremos respirar tranquilos, al menos por un tiempo. Elena asintió, aunque sabía que la verdadera tranquilidad les sería esquiva mientras existieran hombres como el capitán Varela. Mateo, acurrucado contra ella, se movió de pronto. Su pequeño cuerpo temblaba, pero no de frío. Era algo más profundo. Elena se inclinó para escuchar. «Mamá», susurró, su voz apenas audible por encima del ruido del motor. «Sombra me mostró algo antes de pelear». Elena acarició su cabello, animándolo a continuar. «Vi un lugar», dijo Mateo, sus palabras tropezando con el cansancio. «Un lugar donde llevan a los perros, a los que no pueden controlar». Se estremeció. «Es un laboratorio». Diego escuchó también y se tensó. «¿Qué tipo de laboratorio?», preguntó, su voz baja pero urgente. Mateo cerró los ojos, concentrándose. Máquinas, cables, hombres de batas blancas y dolor, mucho dolor. La furgoneta cayó en un silencio sepulcral. Lo que Mateo describía era claro para todos: experimentación, tortura, tal vez incluso algo peor. «¿Dónde está ese lugar?», preguntó Daniel, su rostro endurecido. El niño frunció el ceño, esforzándose por recordar los detalles que Sombra le había mostrado. «Montañas, una antena grande y un lago cerca», susurró finalmente. Tomás, que no había dicho una palabra en minutos, soltó un gruñido. «Conozco un lugar así», dijo. «Un complejo militar abandonado cerca del lago Espejo, pero siempre hubo rumores de que seguía en funcionamiento, bajo otro nombre». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que lo que habían visto hasta ahora fuera solo la punta del iceberg? La idea de seguir luchando, de lanzarse contra un enemigo tan grande, tan brutal, parecía imposible. Todos estaban exhaustos, heridos, rotos, pero cuando Elena miró a su hijo, vio algo en sus ojos que no había visto en meses: vida. Mateo, el niño que había permanecido en silencio tras la muerte de su padre, el niño que se había encerrado en un mundo de sombras y dolor, ahora ardía con una llama nueva, una llama que Sombra había encendido, una llama que no podía apagarse. «Tenemos que hacer algo», dijo Mateo, rompiendo el silencio. Su voz era débil, pero firme. «Tenemos que salvarlos». Valeria se sentó a su lado, tocándole el hombro. «Mateo, ya hiciste mucho», dijo con ternura. «No tienes que cargar con todo». Pero el niño negó con la cabeza. «No es solo por ellos», murmuró. «Es por todos los que no tienen voz, como yo antes». Sus palabras golpearon el corazón de todos. En ese instante, comprendieron que no era solo una misión de rescate. Era algo mucho más grande. Era una guerra por la dignidad, por la compasión,
por la humanidad misma. El resto del viaje transcurrió en un silencio reflexivo, cada uno de ellos perdido en sus propios pensamientos, preparándose mentalmente para lo que vendría. Cuando finalmente llegaron al santuario, el sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El santuario no era más que una vieja granja fortificada, rodeada de bosques espesos, pero a los ojos de los fugitivos era un paraíso. Los recibieron varios voluntarios, hombres y mujeres de rostros curtidos, miradas firmes y manos dispuestas a ayudar. No hicieron preguntas, solo ofrecieron mantas, comida caliente y atención médica. Sombra fue llevado de inmediato a una pequeña clínica improvisada. Mateo no se separó de él ni un instante. Se negó a comer, a descansar, hasta que vio que las heridas de su amigo eran tratadas, que sus respiraciones se volvieron menos trabajosas. «Va a vivir», le aseguró una veterinaria, una mujer menuda llamada Carmen. Mateo soltó un sollozo de alivio. Elena lo abrazó, llorando en silencio con él. Esa noche, mientras los adultos debatían planes alrededor de una mesa desgastada, Mateo se sentó junto a Sombra, en una cama improvisada de mantas. El perro dormía, su costado subiendo y bajando de manera tranquila. Mateo apoyó su cabeza contra el pelaje cálido, cerrando los ojos. Y en la penumbra de la noche sintió algo increíble, una conexión aún más profunda. Sombra, incluso en sueños, le enviaba imágenes, emociones, recuerdos, un lenguaje más puro que las palabras. Imágenes de campos abiertos, de cielos sin jaulas, de manadas libres, y una promesa silenciosa: aún no hemos terminado. Al día siguiente, Diego convocó a una reunión. Sobre la mesa, un viejo mapa cubría todo el espacio, marcado con rutas, coordenadas y notas garabateadas. «Este laboratorio que Mateo vio», comenzó, su voz grave, «podría ser la clave para desmantelar todo el proyecto Centinela». Daniel asintió. «Si conseguimos pruebas ahí, si liberamos a más animales, si exponemos lo que están haciendo, podríamos salvar cientos», completó Valeria. Tomás, apoyado contra la pared, cruzó los brazos. «Y también podríamos morir», advirtió sin rodeos. Nadie respondió de inmediato, porque todos sabían que era verdad. Pero entonces la voz pequeña pero firme de Mateo cortó el silencio. «Vale la pena». Todos lo miraron. Ese niño frágil, herido, que había encontrado su voz no solo para hablar, sino para liderar. Y en sus ojos vieron algo que no podían ignorar: esperanza, coraje, verdad. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles y el mundo parecía sostener el aliento, decidieron su próximo paso. Iban a atacar el laboratorio, iban a enfrentar sus peores miedos, iban a luchar, no porque pensaran que podían ganar, no porque no tuvieran miedo, sino porque, como había dicho Mateo, había cosas que simplemente valían la pena. Y así, con el corazón lleno de cicatrices y el alma encendida de propósito, los sobrevivientes del proyecto Centinela se prepararon para la batalla más importante de sus vidas. Una batalla que no era solo por ellos, era por todos, por los olvidados, por los rotos, por los que aún esperaban ser salvados. Y mientras Sombra dormía a su lado, Mateo cerró los ojos, dejando que la conexión entre ambos los fortaleciera para lo que vendría. Sabía que sería difícil, sabía que sería peligroso, pero también sabía algo más. Juntos no perderían, juntos harían historia. La mañana, en el santuario, amaneció envuelta en un silencio expectante, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Dentro de la casa principal, todos se reunieron alrededor de la vieja mesa de madera. Mateo, sentado entre Elena y Valeria, mantenía una mano sobre el lomo de Sombra, que ahora, aunque aún débil, había recuperado algo de su energía habitual. El perro mantenía sus ojos atentos, como si entendiera cada palabra que iba a ser pronunciada. Diego extendió el mapa sobre la mesa, trazando una línea con el dedo desde el santuario,
hasta el punto donde creían que se encontraba el laboratorio oculto. «Será un viaje duro», advirtió. «Terreno montañoso, caminos vigilados, pero si queremos acabar con esto de raíz, es ahora o nunca». Daniel asintió cruzando los brazos. «¿Y qué hay de las defensas?», preguntó. «¿Tienen seguridad armada? ¿Trampas?». Tomás, apoyado en el quicio de la puerta, soltó un suspiro largo. «Podemos asumir que sí», dijo. «Gente como ellos no deja cabos sueltos». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Todos sabían que no estaban preparados para una batalla abierta. No tenían armas suficientes. No tenían un ejército. Solo tenían su determinación, su amor por los seres vivos y quizás la ayuda inesperada de aquellos que habían sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Los perros. Valeria fue la primera en romper el silencio. «¿Y si usamos lo que tenemos a nuestro favor?», propuso. «Sombra, rayo, sol, todos los perros rescatados, no como armas, sino como aliados». Todos miraron a los animales que descansaban cerca, atentos, como si esperaran instrucciones. «Podrían ayudarnos a entrar», continuó Valeria. «Podrían distraer a los guardias, guiar a Mateo». Diego frunció el ceño. «¿Guiar a Mateo?». Valeria asintió, con una chispa de esperanza en los ojos. «Él tiene la conexión», explicó. «Puede ver a través de sombra, sentir lo que él siente. Si logramos llevarlos lo suficientemente cerca del laboratorio, Mateo podría encontrar una forma de abrir las puertas, desactivar alarmas. Desde adentro». Elena apretó la mano de su hijo. «No podemos arriesgarlo así», murmuró, su voz quebrada por el miedo. Pero Mateo, con una madurez que parecía mucho mayor que sus 6 años, levantó la mirada. «No es un riesgo, mamá», dijo. «Es mi destino. Es por eso que Sombra me encontró». Las palabras del niño estremecieron a todos en la habitación, porque en lo más profundo sabían que era verdad. Pasaron el resto del día preparando todo. Tomás revisó la furgoneta, asegurándose de que estuviera en condiciones de soportar el viaje. Valeria y Diego fabricaron dispositivos caseros, bengalas, bombas de humo improvisadas, todo lo que pudiera darles una mínima ventaja. Daniel organizó a los perros, entrenándolos con comandos básicos para moverse en silencio, para atacar solo si era absolutamente necesario. Mateo y Sombra trabajaron juntos incansablemente. El niño cerraba los ojos, extendiendo su conciencia, sintiendo el mundo a través de los sentidos agudizados del pastor alemán. Al principio fue agotador. Mateo se mareaba, perdía el equilibrio. Tenía que detenerse para recuperar el aliento, pero no se rendía. Cada vez que caía, Sombra lo esperaba pacientemente, rozando su cabeza contra el pecho del niño, dándole fuerzas. Y cada vez Mateo se levantaba, más fuerte, más preparado, más decidido. Cuando cayó la noche, se reunieron una última vez. Elena abrazó a su hijo con todas sus fuerzas, luchando contra las lágrimas. «Prométeme que tendrás cuidado», susurró contra su cabello. «Lo prometo», respondió Mateo, aunque ambos sabían que en el corazón de la guerra las promesas eran frágiles. Sombra se puso de pie junto a él. Listo, Valeria les entregó a todos pequeños transmisores de radio de corto alcance para comunicarse si se separaban. «Solo tenemos una oportunidad», dijo Diego, su voz dura como el acero, «y no vamos a desperdiciarla». Se miraron unos a otros, un grupo de fugitivos, un puñado de perros rescatados, un niño que no había hablado en meses, ahora liderando su propio destino. ¿Quién habría apostado por ellos? Quizás nadie, pero eso no importaba. Lo que importaba era lo que llevaban en el corazón, y eso era más fuerte que cualquier arma. La caravana se puso en marcha pasada la medianoche. La furgoneta se deslizaba en silencio por caminos poco transitados, adentrándose cada vez más en el territorio montañoso. La luna llena iluminaba el paisaje, proyectando sombras largas y fantasmas sobre los árboles. Mateo, despierto junto a Sombra, sentía una tensión vibrante en el aire, como el preludio de una tormenta.
Valeria conducía, con los ojos fijos en el camino. Diego y Daniel iban atentos a cualquier movimiento sospechoso. Elena, en el asiento trasero, murmuraba oraciones en voz baja. A su alrededor, los perros descansaban, recargando energías para lo que estaba por venir. Cuando finalmente divisaron la antena que Mateo había descrito, detuvieron el vehículo a una distancia segura. El laboratorio estaba oculto en una depresión del terreno, rodeado de cercas electrificadas y patrullas esporádicas. Desde su escondite podían ver luces moviéndose, hombres armados patrullando. «Al menos 10 guardias visibles», susurró Diego. «Puede que haya más adentro». Tomás soltó un silbido bajo. «No será fácil». «¿Alguna vez lo ha sido?», respondió Daniel con una sonrisa cansada. La estrategia era simple, caótica, peligrosa, pero era la única opción. Primero, lanzarían bombas de humo hacia las entradas principales, causando confusión. Mientras los guardias se dispersaban, los perros y Mateo, guiado por Sombra, se infiltrarían por un acceso lateral que Tomás recordaba haber visto años atrás, cuando ese complejo era solo un rumor. Una vez dentro, Mateo usaría su conexión con Sombra para encontrar la sala de control, desactivar las alarmas, abrir las jaulas y liberar a los otros. Después, correrían, lucharían, harían lo que fuera necesario para escapar. Nadie dijo en voz alta lo que todos sabían, que no todos podían salir vivos, pero eso no importaba. El objetivo era más grande que ellos, era justicia, era redención. Cuando todo estuvo listo, se miraron una última vez. No hubo discursos, no hubo promesas vacías, solo un asentimiento, un entendimiento silencioso, y luego se movieron. La primera explosión de humo cubrió la entrada principal, provocando gritos y disparos erráticos. Los guardias corrieron de un lado a otro, desorientados. Era el momento. Valeria, Diego y Daniel dirigieron a los perros hacia el acceso lateral, mientras Mateo y Sombra lideraban la carga. Mateo corría con el corazón desbocado, el miedo tratando de atraparlo, pero Sombra era su ancla, su guía, su fuerza. El pequeño grupo se deslizó por el túnel de servicio, sorteando sensores y trampas improvisadas. Gracias a Sombra, que detectaba cada peligro con una precisión sobrenatural, lograron avanzar sin ser detectados. Mateo sentía cada paso, cada latido, como si fueran uno. Era una danza peligrosa entre el niño y el perro, un solo ser, un solo propósito. Al llegar a la sala de control, encontraron solo a un operador, un hombre joven que apenas tuvo tiempo de alzar la vista antes de ser derribado por Rayo, que con un gruñido lo desarmó. Mateo se acercó al panel de control, su respiración entrecortada. Las luces y botones lo intimidaban, pero Sombra estaba allí, guiándolo. Cerró los ojos un momento, sintiendo el eco de la mente de Sombra mezclándose con la suya. Cuando abrió los ojos, supo qué hacer. Con manos temblorosas, pulsó las combinaciones que Sombra le mostraba. Luces verdes parpadearon. Un estruendo metálico sacudió el edificio. Las puertas de las jaulas se abrieron, y entonces se desató el caos verdadero. Ladridos, aullidos, guardias gritando, y entre todo ese desorden, la risa silenciosa en el alma de Mateo. Habían logrado lo imposible. No todos los perros corrieron hacia la libertad. Algunos, demasiado dañados por el miedo, se acurrucaron en las esquinas. Pero otros se lanzaron contra sus captores, derribándolos, rompiendo formaciones, creando brechas. Valeria, Diego y Daniel irrumpieron entonces, luchando junto a los animales liberados. Sombra empujó a Mateo hacia la salida. El niño corría, resbalaba, se levantaba, corría de nuevo. Sabía que cada segundo contaba, que cada latido podía ser el último, pero también sabía algo más. Habían encendido una chispa que jamás se apagaría. Y nada, ni siquiera el poder de hombres sin alma, podría detener la marea que habían desatado.
El aire vibraba con una mezcla de miedo y euforia. El rugido de los perros resonaba por los pasillos del laboratorio como un huracán imparable, arrasándolo todo a su paso. Cada jaula abierta, cada animal liberado, era una pequeña victoria contra años de sufrimiento. Mateo corría, con Sombra a su lado, esquivando escombros y cuerpos inconscientes de los guardias desbordados. No era un escape ordenado. Era un éxodo desesperado, pero era vida, era esperanza abriéndose paso entre las ruinas. Detrás de ellos, Diego, Valeria y Daniel peleaban su propia batalla, cubriendo la retirada de los animales y de Mateo. Gritos, disparos, el olor acre del humo y la pólvora llenando el aire, pero también algo más. La sensación inconfundible de estar haciendo lo correcto, de estar desafiando lo imposible. Mateo no entendía de tácticas ni estrategias militares, pero entendía de corazones rotos. Y esa noche sabía que estaban reparando miles de ellos con cada paso que daban hacia la libertad. Llegaron al patio central, donde la verja perimetral se alzaba, imponente, todavía intacta. Valeria soltó una maldición en voz baja. «La cerca sigue electrificada». Diego se apresuró a revisar el panel de control lateral solo para encontrarlo bloqueado. Daniel golpeó la reja con frustración. «Tenemos que encontrar otra salida». Sombra, que hasta entonces había permanecido junto a Mateo, se adelantó, su cuerpo tenso, su nariz vibrando en el aire. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Mateo, acercándose. El pastor alemán emitió un gruñido bajo. Luego giró en redondo y corrió hacia un lado del patio, donde una vieja alcantarilla sobresalía medio oculta por la maleza. Mateo lo siguió sin dudar. Valeria y Diego intercambiaron miradas y corrieron detrás. Cuando llegaron, Sombra ya estaba escarbando con las patas delanteras, quitando tierra y escombros. Debajo se reveló una pesada tapa de hierro oxidado. Un antiguo acceso de mantenimiento, una puerta olvidada hacia la libertad. «¡Ayúdame!», gritó Valeria, arrodillándose junto a Sombra. Entre todos empujaron y tiraron hasta que la tapa cedió con un quejido metálico. Un olor a humedad y tierra podrida emanó del túnel oscuro. «Es ahora o nunca», dijo Diego, encendiendo una pequeña linterna. Uno a uno empezaron a introducir a los perros más débiles y pequeños. Mateo fue el siguiente. Elena había insistido en que él fuera el primero, pero Mateo se negó a abandonar a Sombra. Y ahora, viendo el agujero oscuro que se abría ante él, entendió por qué. Sombra descendió primero, asegurándose de que el camino era seguro. Luego, Mateo, su corazón latiendo como un tambor desbocado, se dejó caer detrás de él. La humedad lo envolvió al instante, junto con un silencio espeso, cortado solo por los jadeos de los perros. Pero no se detuvieron, no podían. El túnel era angosto, resbaladizo, una serpiente de concreto que se retorcía bajo la tierra. Mateo avanzaba a gatas, con Sombra guiándolo. A veces las patas del perro resbalaban en el barro, pero se levantaba siempre, firme, como un faro para el niño. Elena, Valeria, Diego y Daniel venían detrás, animando a los perros, empujándolos cuando era necesario, cargándolos cuando flaqueaban. El aire era denso, opresivo, la oscuridad absoluta. Solo el pequeño haz de la linterna de Diego rompía el velo negro, mostrando más túnel, más barro, más lucha. Cada metro era una victoria, cada metro los acercaba un poco más a un mañana diferente. De repente, un temblor recorrió las paredes del túnel. Mateo se detuvo, su corazón saltando en su pecho. «¿Qué fue eso?», susurró Elena con la voz temblorosa. Un segundo temblor, más fuerte, más cercano, y luego el sonido inconfundible de un derrumbe. «¡Nos encontraron!», gritó Valeria. Elena miró hacia atrás, horrorizada. Guardias armados se estaban deslizando en el túnel detrás de ellos, iluminando la oscuridad con linternas cegadoras. No había tiempo, no había opciones, solo había una decisión que tomar. «¡Sigan!», gritó Diego, girando sobre sus talones y desenvainando su cuchillo improvisado.
«Yo los detendré». «No, Diego», gritó Valeria, lágrimas en los ojos, pero el hombre ya había tomado su decisión. Mateo sintió cómo el pánico intentaba apoderarse de su mente, pero Sombra se frotó contra él como si dijera: «Sigue adelante, confía». Con el corazón hecho pedazos, Mateo obedeció. El túnel parecía interminable. El sudor y las lágrimas se mezclaban en el rostro de todos. Los perros jadeaban, extenuados. Algunos empezaban a caer, sus cuerpos demasiado débiles para continuar. Valeria y Daniel los cargaban como podían. Elena alternaba entre ayudar a su hijo y sostener a los animales más frágiles. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron una luz, una abertura en la parte superior del túnel, una escotilla oxidada, apenas sostenida por bisagras corroídas. Valeria trepó primero, empujando con todas sus fuerzas. Con un chillido agónico, la tapa se abrió, dejando entrar el aire fresco de la noche. Uno a uno, salieron al exterior. Un bosque denso los rodeaba, oscuridad protectora. Sombra fue el último en salir, ayudando a un cachorro cojo que apenas podía caminar. Mateo se derrumbó sobre la hierba, jadeando, pero no había tiempo para descansar. Debían seguir moviéndose. Debían desaparecer. Avanzaron a ciegas por el bosque, siguiendo a Sombra, que parecía conocer cada raíz, cada sendero oculto. Mateo sentía que su cuerpo iba a rendirse. Sus piernas temblaban, su vista se nublaba, pero cada vez que pensaba en rendirse, sentía el empuje cálido del hocico de Sombra en su costado. Y seguía, por Diego, que se había quedado atrás para darles una oportunidad, por todos los perros aún esperando ser salvados, por su propio corazón, que ya no podía soportar más jaulas. Cuando finalmente vieron las luces del santuario en la distancia, un sollozo colectivo recorrió el grupo. Habían logrado lo imposible, habían vuelto. Pero sabían, incluso mientras cruzaban las puertas protegidas del refugio, que esta no era una victoria final. Era apenas el primer asalto de una guerra que apenas comenzaba. Dentro, el refugio se transformó en un hervidero de actividad. Voluntarios recibieron a los rescatados con lágrimas y mantas. Médicos improvisados corrieron de un lado a otro, tratando heridas, aplicando sueros. Y en medio de todo, Mateo se dejó caer junto a Sombra, abrazándolo con todas sus fuerzas. El perro lamió su mejilla, cansado pero feliz. «Lo logramos», susurró el niño. Sombra gimió suavemente, como si entendiera cada palabra. Horas después, ya amaneciendo, Elena encontró a su hijo dormido sobre el cuerpo tibio de su amigo. Se arrodilló a su lado, acariciando su cabello húmedo de sudor. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró, porque Mateo no solo había salvado vidas esa noche, había salvado su propia alma, había encontrado su voz, había encontrado su destino. Y mientras el sol nacía sobre un mundo aún herido pero lleno de posibilidades, Elena supo, con una certeza que la llenó de lágrimas, su hijo ya nunca más estaría solo. La mañana avanzaba lenta, dorida, como si el propio tiempo respetara el dolor y la victoria grabados en cada rincón del santuario. Los sobrevivientes del rescate se movían en silencio. Voluntarios curaban heridas. Perros rescatados, algunos aún tambaleantes, se acomodaban en rincones improvisados, sus cuerpos extenuados, pero finalmente libres. Elena preparaba café para todos, sus manos temblorosas, no por el cansancio físico, sino por la tensión que seguía anudando su pecho. Habían salvado a muchos, pero no a todos. Diego. La ausencia de su figura en la pequeña sala de estar era como un grito silencioso que ninguno se atrevía a mencionar. Hasta que Valeria, con lágrimas secas marcando su rostro sucio, rompió la quietud. Diego merece algo más que silencio. Todos levantaron la vista. Mateo, sentado en un colchón improvisado junto a Sombra, acariciando lentamente las orejas del pastor alemán, asintió. «No lo dejaremos atrás», dijo con esa determinación serena que había sorprendido a todos desde que su voz había vuelto.
y nadie discutió. A media mañana llegaron noticias inquietantes. Daniel, revisando las frecuencias de radio militares, escuchó un mensaje interceptado, fragmentos de una conversación urgente. El experimento 783 escapó junto con otros sujetos. El objetivo primario, el niño, también está en movimiento. Prioridad 1, recuperación o neutralización. El silencio se adueñó de la habitación tras esas palabras. No solo buscaban a Sombra, ahora sabían de Mateo y no pensaban detenerse. Elena abrazó a su hijo con fuerza. «Tenemos que irnos», susurró. Pero Eleonora, la directora del santuario, negó suavemente con la cabeza. «Si corremos, seremos presas fáciles», dijo. «Debemos hacer que sean ellos quienes huyan». «¿Cómo?», preguntó Valeria, su voz ronca. Eleonora, con la calma de quien ha vivido demasiadas pérdidas, sonrió débilmente, mostrándole al mundo quiénes son realmente. Durante las siguientes horas, el santuario se transformó en un centro de operación improvisado. Periodistas simpatizantes, contactados secretamente días antes, comenzaron a llegar discretamente. No grandes medios que podían ser manipulados, sino reporteros independientes. Personas dispuestas a escuchar, a contar la verdad, a mostrarle al mundo las cicatrices que Sombra, Rayo, Sol y tantos otros llevaban en sus cuerpos y almas. Mateo al principio se escondía de las cámaras. La timidez volvía a apoderarse de él cuando los focos lo buscaban, pero Sombra siempre estaba allí. Con un solo roce de su cabeza contra el brazo del niño, le recordaba que no estaba solo. Y entonces algo increíble sucedió. Mateo pidió hablar, no solo para los reporteros, sino para el mundo. Lo sentaron en una vieja silla de madera, bajo la sombra de un gran roble. Frente a él, un micrófono, una cámara encendida, el murmullo de los voluntarios deteniéndose para escuchar. Elena, desde un rincón, con las manos entrelazadas contra su pecho, temiendo y esperando a la vez. Mateo respiró hondo. Sombra se sentó a su lado, su presencia como un escudo invisible, y el niño, que había pasado meses encerrado en un silencio impuesto por el dolor, habló. «Mi nombre es Mateo». Su voz era pequeña pero firme. «Este es mi amigo, Sombra. Él me salvó y yo lo salvé a él». Hizo una pausa buscando las palabras que brotaban como ríos liberados. «Nos hirieron, nos callaron, nos encerraron, a mí, a él, a muchos otros». Una lágrima resbaló por su mejilla, pero Mateo no se detuvo. «Ellos querían que fuéramos armas, pero nosotros somos algo más». Miró directo a la cámara. «Somos vida, somos amor, somos familia». El santuario entero contuvo el aliento, porque esas palabras, simples y puras, tenían más poder que cualquier arma, más verdad que cualquier mentira oficial. El video se publicó esa misma tarde, y como una chispa en un campo seco, se extendió. Miles, luego millones de personas vieron a Mateo, vieron a Sombra, vieron a los otros perros, con sus cicatrices visibles y sus miradas tristes pero valientes. La indignación se encendió. Protestas comenzaron a organizarse frente a instalaciones gubernamentales. Senadores exigieron investigaciones. El eco del pequeño santuario llegó incluso a los despachos más protegidos. La operación de recuperación que se planeaba contra ellos tuvo que ser suspendida. Demasiada exposición, demasiada presión pública. Habían ganado tiempo, habían ganado visibilidad, habían ganado una oportunidad, pero el precio había sido alto. Diego seguía desaparecido, y cada amanecer sin noticias era un recordatorio punzante de que las heridas más profundas no siempre sangraban por fuera. Mateo pasaba las noches junto a Sombra, ambos vigilantes bajo el cielo estrellado, susurros silenciosos, promesas invisibles. «No dejaremos que esto termine así», decía Mateo, mientras Sombra, como si entendiera, apoyaba su cabeza sobre el regazo del niño. Al tercer día, una noticia llegó al santuario.
Un correo anónimo, una coordenada, un mensaje corto, vivo, esperando señal. No vendrán solos. Era Diego, y estaba pidiendo ayuda. El corazón de todos volvió a latir con fuerza. No se trataba solo de rescatar a un amigo, era cerrar el ciclo, era decirle al mundo que no abandonarían a nadie, nunca más. Esa noche, mientras preparaban el rescate, Mateo se acercó a su madre. Elena lo miró, temiendo la petición antes de que fuera pronunciada. «Quiero ir», dijo él. «No», respondió ella al instante. «Ya has hecho suficiente». Pero Mateo negó suavemente con la cabeza. «No, Sombra necesita que yo esté allí. Diego también». Y en su mirada, Elena no vio terquedad infantil. Vio propósito. Vio la misma fuerza que lo había llevado a hablar, a pelear, a liderar. Con lágrimas en los ojos, lo abrazó fuerte. «Entonces iremos juntos», susurró, porque en ese mundo roto, ellos solo tenían una certeza. La familia no era solo de sangre, era de lucha, de lealtad, de amor incondicional, y no pensaban dejar que nada ni nadie les arrebatara eso otra vez. La noche era espesa, casi sólida, envolviendo al pequeño grupo en su abrazo de sombras mientras avanzaban sigilosamente por el bosque. Mateo, agarrado a la mano de su madre, sentía cómo cada latido de su corazón golpeaba en sus oídos. A su lado, Sombra avanzaba con pasos firmes, el hocico atento al aire, las orejas tensas, cada músculo preparado para actuar. Valeria lideraba, moviéndose como un espectro entre los árboles. Daniel y 2 voluntarios más los seguían, armados no con armas, sino con determinación y un mapa mental de la zona. La coordenada que Diego había enviado los llevaba a un viejo molino abandonado a unas 3 horas del santuario, un lugar perfecto para una emboscada o para una última esperanza. Nadie hablaba. No era necesario. Todos sabían que esta noche no había margen para errores. O volvían todos juntos, o no volvían. El molino surgió de la niebla como un monstruo dormido. Sus aspas rotas se alzaban contra la luna como dedos deformes. Valeria levantó un puño, señal de detenerse. Se agacharon entre los arbustos. Desde su escondite podían ver luces moviéndose dentro del edificio, sombras patrullando, y en una ventana del segundo piso, una silueta. Diego. Mateo lo reconoció al instante. Su estómago se anudó de emoción y miedo. Estaba vivo. Pero no estaba solo. A su alrededor, al menos 4 hombres armados vigilaban. Valeria trazó rápidamente un plan en la tierra húmeda. Se dividirían en 2 grupos. Ella y Daniel crearían una distracción en la parte trasera. Mientras tanto, Elena, Mateo y los 2 voluntarios aprovecharían la confusión para acercarse por el frente y liberar a Diego. Sombra, como si entendiera cada palabra, se posicionó junto a Mateo, listo para protegerlo. ¿Estás seguro de esto?, susurró Elena, mirándolo a los ojos. Mateo asintió. No había lugar para dudas. No ahora. El primer paso fue el más difícil: salir de la seguridad del bosque hacia el claro expuesto frente al molino. La respiración de Mateo era un susurro entrecortado. Elena lo envolvía con su cuerpo, como un escudo humano. Sombra iba delante, olfateando el aire, buscando trampas invisibles. Cuando llegaron a la base del edificio, Valeria y Daniel ya estaban en posición. Una explosión controlada, una bomba de humo improvisada, estalló en la parte trasera, llenando el aire de una neblina espesa. Los gritos de alarma de los guardias rasgaron la noche. Era el momento. Mateo se deslizó por la puerta semiabierta, seguido de cerca por Elena y uno de los voluntarios. El otro quedó afuera, cubriéndolos. Dentro, el molino era un laberinto de madera podrida y maquinaria oxidada. Luces de linterna barrían el espacio, buscando enemigos invisibles. Elena tiró de Mateo detrás de una pila de sacos. Desde allí vieron a Diego. Estaba atado a una vieja silla, una herida sangrante en su ceja izquierda, pero consciente, alerta. Sus ojos se encontraron con los de Mateo.
un destello de sorpresa y luego esperanza. Sombra fue el primero en moverse. Como una sombra verdadera, se deslizó entre cajas y columnas, acercándose al grupo que custodiaba a Diego. Mateo sintió el tirón en su mente, el vínculo, la conexión. Cerró los ojos un instante y escuchó a Sombra. Calma, estrategia, oportunidad. Abrió los ojos y asintió. Había llegado el momento. Elena lanzó una piedra al otro extremo de la sala, un ruido seco. Un guardia giró su linterna en esa dirección, separándose del grupo. Sombra aprovechó la distracción. En un movimiento fluido y silencioso, saltó sobre el guardia más cercano, derribándolo antes de que pudiera gritar. Mateo corrió entonces, su pequeño cuerpo ágil entre los obstáculos. Llegó junto a Diego y comenzó a desatar las cuerdas con dedos temblorosos. Elena y el voluntario cubrían su avance, lanzando objetos, creando confusión. Los otros guardias, desorientados por el humo y los ruidos, disparaban a ciegas. Era un caos que jugaba a su favor. Cuando las cuerdas cayeron al suelo, Diego apenas pudo mantenerse en pie. Mateo pasó su brazo bajo el del hombre, ayudándolo a levantarse. «Vamos», susurró. «¿Tú?», balbuceó Diego, atónito. «Yo», sonrió Mateo con lágrimas en los ojos. «No podíamos dejarte». Sombra apareció a su lado, ensangrentado pero ileso, protegiéndolos como un ángel guardián. El grupo se replegó hacia la salida, esquivando destellos de linternas, saltando sobre maderas podridas. Detrás de ellos gritos de ira, disparos, pero también esperanza. Lograron alcanzar el bosque. La oscuridad los tragó. Corrieron sin mirar atrás, los corazones desbocados, los pulmones ardiendo. Solo cuando la vieja carretera apareció ante ellos, bajo el manto de la noche estrellada, se permitieron detenerse. Diego cayó de rodillas, jadeando. Valeria y Daniel, cubiertos de barro y sangre seca, los alcanzaron segundos después. Mateo se dejó caer junto a Sombra, abrazándolo con todas sus fuerzas. Habían conseguido lo imposible. Otra vez, pero no terminó allí. Desde la distancia, vieron cómo el molino ardía. Los hombres que los perseguían, sabiendo que habían fallado, destruyeron las pruebas. El fuego iluminó el cielo como una señal silenciosa. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Esa noche, de regreso en el santuario, hubo pocas palabras. Demasiado cansancio, demasiada emoción, solo miradas, miradas de agradecimiento, de dolor, de amor. Diego, vendado y recostado en una camilla, tomó la mano de Mateo. «Gracias, pequeño», murmuró. Mateo apretó su mano con fuerza. «No soy pequeño», dijo con una sonrisa, «soy fuerte». Y nadie en esa habitación, nadie que hubiera visto lo que había hecho, se atrevió a contradecirlo. Más tarde, ya en su habitación improvisada, Mateo se acurrucó junto a Sombra. Miraba el cielo por la ventana abierta. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. Sabía que no todos los días serían victorias. Pero también sabía algo más. Mientras tuvieran a Sombra, mientras tuvieran su amor, su conexión, mientras tuvieran esa chispa de esperanza ardiendo en sus corazones, nunca estarían solos y nunca serían derrotados. Porque en el mundo roto, donde la crueldad intentaba reinar, había algo que era más fuerte que cualquier experimento, que cualquier arma, que cualquier mentira: la bondad de un niño, la lealtad de un perro, la promesa de que juntos podían cambiarlo todo. La luz de la mañana entraba tímidamente por las ventanas del santuario. Después de días de tensión, miedo y esperanza, esa luz parecía distinta. No era solo el sol naciendo, era la promesa de un nuevo comienzo. Mateo despertó abrazado a Sombra, como casi siempre desde aquella tarde en que sus caminos se unieron de manera irreversible. El perro, sintiendo el movimiento del niño, levantó la cabeza y lamió su mejilla con ternura. Mateo sonrió, aún adormilado. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin esfuerzo, sin miedo, sin sombras en su interior.
A su alrededor, el santuario comenzaba a despertar también. Los perros rescatados ladraban suavemente, saludándose entre sí. Los voluntarios caminaban descalzos por los pasillos, intercambiando sonrisas cómplices y cansadas. En la cocina, Elena preparaba panqueques, un lujo merecido tras todo lo que habían vivido. En la sala principal, Diego, todavía con el brazo en cabestrillo, hojeaba unos papeles con Eleonora, documentos filtrados, grabaciones, fotografías, pruebas, todas reunidas gracias a la valentía de Guardian Watch, los periodistas independientes y la pequeña gran familia que habían formado. «Hoy es el día», dijo Eleonora con firmeza. «Hoy rompemos el silencio». A las 10 de la mañana, la rueda de prensa comenzó. Frente al santuario, bajo el cielo despejado, se reunieron cámaras, reporteros, curiosos. No era una escena de película, era real. Era la vida reclamando su espacio. Mateo, de pie junto a Sombra, sostuvo con fuerza la mano de su madre mientras Eleonora tomaba el micrófono. Sus palabras fueron sencillas. No necesitaban adornos. Hoy no hablamos solo de perros. Hablamos de víctimas, de inocentes usados y descartados. Hablamos de un niño que encontró su voz en medio del dolor, de un perro que desafió todo lo que le hicieron creer que era. Hoy exigimos justicia. Uno por uno, los periodistas fueron testigos de lo que realmente había sucedido, de las cicatrices, de las miradas, de las historias de cada animal rescatado y de la conexión imposible, milagrosa, entre un niño y su amigo de 4 patas. El impacto fue inmediato. Cadenas de televisión retomaron las imágenes, hashtags invadieron las redes sociales. Organizaciones defensoras de los derechos de los animales exigieron explicaciones al gobierno. Comenzaron investigaciones oficiales. El proyecto Centinela, esa sombra oscura que había tratado de engullir a Mateo y Sombra, ahora era el que temblaba bajo la luz de la verdad. Esa noche, mientras en todo el país se hablaba de ellos, Mateo y Sombra simplemente jugaban en el jardín del santuario. No hablaban de política ni de juicios, no pensaban en futuros inciertos, solo corrían, reían, vivían, porque habían entendido algo que el mundo apenas comenzaba a recordar. La libertad no era un lujo, era un derecho que habían peleado juntos y ganado. Semanas después, un tribunal especial anunció que los perros rescatados del proyecto Centinela serían oficialmente liberados bajo custodia de Guardian Watch. Mateo estuvo allí, en primera fila cuando firmaron los papeles. Lloró. Todos lloraron. Era el cierre de un ciclo, el final de una pesadilla, pero también era el inicio de algo nuevo, algo hermoso. En cuanto a Mateo y Sombra, decidieron seguir juntos. Nadie podría separarlos, no la ley, no los miedos, no el pasado. Se mudaron a una pequeña casa en las colinas, no muy lejos del santuario, donde podían correr libres y dormir bajo las estrellas siempre que quisieran. Diego también se instaló cerca, ayudando en la rehabilitación de otros perros rescatados, porque entendió que su misión no terminaba al salir del molino, apenas comenzaba. Una tarde, mientras Elena preparaba limonada en el porche, Mateo se acercó corriendo. En sus manos sostenía un trozo de papel arrugado, un dibujo. Lo desplegó frente a su madre sonriendo de oreja a oreja. Era un retrato, Mateo, Sombra y muchos otros perros jugando en un campo sin cercas, sin jaulas, sin miedo. Arriba, con letras torcidas, había escrito «Familia para siempre». Elena sintió que el corazón se le rompía y se reconstruía a la vez. Lo abrazó con fuerza, respirando su aroma a sol, tierra y esperanza. «Te amo, campeón», susurró. «Yo también, mamá», respondió él, apretándose contra su pecho. Y allí, en ese pequeño rincón del mundo, una madre, un hijo y un perro sellaron algo más grande que cualquier contrato, más fuerte que cualquier enemigo. Una promesa de amor eterno, una promesa de nunca dejarse solos, nunca más. Con el tiempo,
La historia de Mateo y Sombra se convirtió en leyenda. Se escribió un libro, se filmó un documental. Miles de personas encontraron inspiración en su valentía, en su vínculo indestructible, en su capacidad de sanar las heridas más profundas a través de la compasión. Pero para Mateo y Sombra, todo eso era secundario. Lo único que importaba era cada mañana juntos, cada aventura improvisada, cada noche durmiendo uno al lado del otro, con el sonido tranquilo de sus respiraciones mezclándose en la oscuridad. Porque en un mundo que tantas veces había tratado de quebrarlos, ellos habían elegido ser algo más fuerte que el odio, más fuerte que el dolor. Habían elegido ser luz, habían elegido ser familia, para siempre. Hoy hemos vivido una historia que difícilmente podremos olvidar. Una historia que no fue solo sobre un perro y un niño. Fue sobre valentía, sobre lealtad, sobre la fuerza invisible que nace entre dos seres heridos y que juntos deciden sanar. Recordemos, todo comenzó con un pequeño gesto, una mano infantil temblorosa alcanzando a un ser quebrado por la crueldad humana. Mateo, el niño que había perdido su voz al perder a su padre, encontró una nueva razón para hablar, en los ojos heridos de un pastor alemán con la boca sellada, llamado Sombra. No era una casualidad, era destino, era amor en su forma más pura. Juntos desafiaron los límites de lo imaginable. Un vínculo inquebrantable nació de la necesidad, de la empatía profunda, de la conexión entre dos almas rotas que encontraron, en medio del dolor, una oportunidad para renacer. A lo largo de este viaje, vimos cómo Mateo, un niño que había olvidado el sonido de su propia voz, recuperó la fuerza de sus palabras. Cómo Sombra, entrenado para obedecer sin pensar, para luchar sin sentir, eligió seguir a su corazón. Vivimos cada paso de su lucha contra quienes querían utilizar la vida como una herramienta, la emoción como un arma. Festejamos sus pequeñas victorias, lloramos sus derrotas, temblamos con ellos en cada carrera contra el miedo. Y sonreímos al ver que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor verdadero nunca dejó de arder. Recordamos el rescate valiente de Diego, la fuerza de Elena, dispuesta a enfrentar el mundo entero para proteger a su hijo, la solidaridad de un santuario que se convirtió en familia, la importancia de no rendirse, de no aceptar la injusticia como parte del paisaje, y sobre todo, aprendimos algo esencial, que a veces los héroes no llevan capas ni armaduras. A veces son pequeños niños con mochilas demasiado grandes. A veces son perros silenciosos, con cicatrices invisibles que siguen creyendo en la bondad. A veces son madres que lloran en silencio, pero no dejan de luchar. Hoy, aquí en Cuentos Peludos, hemos contado más que una historia. Hemos abierto una ventana a un mundo que, aunque a veces parece roto, sigue teniendo belleza. Belleza en cada acto de compasión, en cada mano extendida, en cada ladrido de alegría, en cada susurro de esperanza. Y si tú sentiste algo en tu corazón mientras escuchabas esta historia, si alguna parte de ti vibró con el dolor, con la lucha, con la redención, entonces te invito, desde el fondo de mi alma, a ser parte de esta familia que estamos formando aquí. Una familia que cree en la bondad, que cree en las segundas oportunidades, que cree que las cicatrices no nos hacen débiles, nos hacen hermosos. Así que si aún no estás suscrito a Cuentos Peludos, ¿qué estás esperando? Aquí encontrarás más historias que tocan el alma, más relatos que te recordarán que aún existe la magia, la bondad, y que a veces un niño y un perro pueden cambiar el mundo. Suscríbete ahora, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras y, por favor, si esta historia llegó a tu corazón, déjanos tu like. Pero más que eso, déjanos un comentario. Queremos saber de ti, queremos conocer tu historia. ¿Desde qué lugar del mundo nos acompañas? ¿Cuál es tu mayor sueño? Cuéntanos, conversemos. Aquí, cada comentario importa.
Cada palabra es parte de este hogar que estamos construyendo juntos. No tengas miedo de escribir. No importa si es una frase, un párrafo o simplemente un "yo también creo en los milagros". Queremos leerlo. Queremos saber que no estamos solos. Queremos formar una comunidad donde cada voz, cada latido, cada emoción cuente. ¿Te ha gustado esta historia? ¿Te hizo llorar, sonreír, recordar algo importante? Entonces no te vayas sin comentar. Te aseguro que cada comentario será leído, valorado y sentido. Además, si quieres ayudar a que más personas conozcan estas historias y a esta hermosa comunidad de cuentos peludos, compártelo con tus amigos, tu familia, tus grupos. Imagina cuántos corazones podemos tocar si nos ayudamos entre todos. Este video llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho amor para ser creado. Horas de investigación, días de escritura y sobre todo muchas emociones puestas en cada palabra. Por eso te pedimos, comenta, deja tu like y suscríbete. Así podremos seguir trayéndote más historias que no solo entretienen, sino que sanan. Historias que nos recuerdan quiénes somos. Historias que nos invitan a ser mejores. Historias que nos unen más allá de fronteras, idiomas y distancias. Recuerda, aquí, en Cuentos Peludos, cada historia tiene un corazón latiendo detrás. Y cada uno de ustedes es parte de ese latido, parte de esta aventura, parte de este milagro. Gracias por estar aquí, gracias por creer, gracias por ser parte de nuestra manada. Nos vemos en el próximo video con más emoción, más esperanza y más amor del que puedas imaginar. Hasta entonces, ¿cuál es tu sueño? ¿Desde dónde nos acompañas? ¿Qué sentiste al escuchar esta historia? Te leemos en los comentarios, siempre, porque tú también eres Cuentos Peludos. Hasta pronto.